el neutrófilo en banda, ¿de cuánto a cuánto mide? De 10 a 15 micras. Miren la forma del núcleo, ¿no? Generalmente, la mayoría de los neutrófilos abastonados o en banda tiene esa forma, ¿no? La forma de C o de S, ¿no? Forma de C o de S, ¿correcto? Si es que S no se ha segmentado, entonces no tiene tampoco filamentos, ¿ya? No tiene filamentos, ¿correcto? Entonces, forma de C o S es lo más característico en los abastonados. Pero a veces también lo van a ver como entrecruzados en forma de 8, ¿ya? De una 8, ¿correcto? Del número 8. Miren el color del núcleo. ¿Cómo es el color del núcleo? Oscuro. Morado oscuro. Así es, ¿no? Un morado oscuro, un púrpura oscuro, ¿correcto? Y la cromatina es una cromatina madura, ¿correcto? Pero en grumo, se denomina así, ¿ya? Grumosa. Bien. Ahora, ¿cómo es el citoplasma? ¿De qué color es el citoplasma, no? Rosado. Un pálido rosa, más o menos, pero sobre todo esto se va a deber al contenido también de unos granulitos que están dentro, ¿no? Son los gránulos... ¿Azulofilos? No. Son unos gránulos específicos que tienen justamente los neutrófilos, ¿ya? Estos gránulos, miren, color azul, rosado, ¿ya? O también en algunos autores ustedes lo van a encontrar como un color lila o un color lavanda, ¿ya? Unos puntitos muy característicos presentes justamente aquí, ¿no? En todo el neutrófilo, tanto bastonado como segmentado, ¿ya? Seguramente han escuchado hablar de los tipos de gránulos, ¿no? ¿Qué tipos de gránulos conocen ustedes? Azulófilos. Esperen, cíclicos, ¿no? Pero también lo pueden denominar así, ¿no? Como gránulos primarios y secundarios, ¿ya? Los gránulos primarios son los gránulos inespecíficos y dentro de ellos está el más conocido, los gránulos azulófilos, que eso lo van a ver sobre todo en serie inmadura, ¿ya? Serie inmadura. Ya los gránulos secundarios o específicos son los que justamente van a caracterizar a la célula, ¿ya? Y justamente estos gránulos primarios de un neutrófilo se denomina así porque adquiere la coloración de ambos tipos, ¿no? Tanto, ¿de qué está compuesto el colorante Wright? Azul metreno y eosina. Entonces, este de aquí capta ambos colorantes y por eso se denomina así neutrófilo, ¿ya? Vamos a ver otras células que se van a colorear de diferente modo y van a adquirir su nombre también de acuerdo a esos colorantes. Luego tenemos entonces al neutrófilo segmentado, en que en este caso el abastonado pasa a convertirse aquí al neutrófilo segmentado. Acá es importante también en el anterior recordar algo muy importante, ¿ya? Antes de pasar, ¿cuánto deberíamos tener en sangre periférica, ¿ya? ¿Cuánto debería haber solamente de estos neutrófilos abastonados? Miren, ¿de cuánto a cuánto? De 0 a 5 por 100, ¿ya? Desde ahora tienen que estar acordándose ya el porcentaje. Acuérdense bien, ¿ya? De repente no tanto en médula ósea, pero sí en sangre periférica, ¿ya? ¿De cuánto a cuánto debería haber solamente? 0,5. Cuando es mayor, hay una patología. Sí. ¿Cómo se denomina? Leucemia. La desviación a la Desviación a la izquierda. izquierda. La desviación a la izquierda. Luego tenemos entonces al neutrófilo segmentado. ¿De cuánto mide? 10 a 15 mil. ¿Cuántos lóbulos debería tener, miren, el neutrófilo segmentado? Vemos al núcleo, miren, la forma es una forma lobulada. ¿Cuántos lóbulos debería tener el neutrófilo segmentado? De 3 a 5. De 3 a 5, acuérdense bien, ¿ya? Lo mínimo que debería tener es 3 y lo máximo 5 lóbulos. Porque si tiene menos de 3, estaríamos hablando de un neutrófilo hiposegmentado, y si tiene más de 5, estaríamos hablando de un neutrófilo hipersegmentado, ¿ya? Normal, entonces, de 3 a... Creo que también cuando el neutrófilo tiene menos de 3 lóbulos, hablamos del síndrome de Pelger-Webb, ¿no? Así es. Podría ser un síndrome de Pelger-Webb o un pseudopelger, ¿ya? O un pseudopelger, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver seguramente en patología, ¿ya? En patología. No ahora, seguramente en hematología 2.
Bien, entonces el color, miren también de la cromatina, ¿de qué color? También Púrpura oscuro. Púrpura oscuro, ¿no? También es una cromatina grumosa, ¿ya? Grumosa, ¿no? Así en grumos, ¿no? Acumulados, ¿correcto? Entonces, lo que caracteriza al neutrófilo segmentado es que justamente su núcleo está lobulado y muchas veces vemos el filamento que le separa, ¿no? Como lo ven aquí, ¿correcto? Estos filamentos es muy importante que los reconozcan, ¿sí? No hablamos de nucleolos porque es una serie madura, generalmente no hay. El color del citoplasma igualito que el neutrófilo abastonado y también, miren, igualito también la presencia de gránulos específicos o secundarios, ¿no? ¿Cómo se van a denominar esos gránulos? secundarios. Pero si hablamos del neutrófilo, Específicos. neutrofílicos, ¿ya? Los gránulos específicos o secundarios son tres, ¿ya? Acuérdense bien. Neutrofílicos, eosinofílicos y basofílicos, ¿ya? Neutrofílicos, eosinofílicos y basofílicos que le dan los nombres justamente a esas células, ¿no? Neutrófilo, ¿correcto? Luego vamos a tener a la siguiente célula, el denominado eosinófilo. De ahí que pasen por el chico. Luego tenemos entonces al eosinófilo, ¿ya? Miren el eosinófilo de cuánto a cuánto es, miren, ¿de qué tamaño es? De 12 a 17 micras, un poquito más grande, ¿no? Un poquito más grande que los neutrófilos, ¿ya? Pero obviamente si van a ese rango, quiere decir que va a haber eosinófilos que también se parecen en tamaño a los neutrófilos, ¿no? ¿Correcto? Pero van a haber otros que sí, efectivamente, son un poquito más grandes, ¿ya? Entonces, la forma del núcleo es casi como de un neutrófilo, pero en este caso también con lobulado. ¿Cuántos lóbulos debería tener un eosinófilo? Miren aquí, de 2 a 3 lóbulos, ¿ya? De 2 a 3 lóbulos conectados justamente por estos filamentos. Bien. Entonces, la mayoría de eosinófilos que ustedes ven generalmente son bilobulados, ¿no? Bilobulados en esa forma de, como nosotros le decimos, como bífono, ¿no? Como bífono, ¿sí? Acuérdense bien. Entonces, la mayoría son bilobulados, pero estos deberían tener, podrían ser también trilobulados, entonces de 2 a 3 lóbulos. En ocasiones, ya en algunos síndromes, seguramente que a ustedes les toquen ver, van a encontrar eosinófilos hasta con más lóbulos, inclusive, ¿ya? Pero eso ya en patologías muy extremas, ¿no? Como las eosinofilias o algún otro síndrome mieloproliferativo. Bien, ¿y cómo es el color del citoplasma? El color del citoplasma, si bien acá dice azul rosado, ¿correcto? Es porque en realidad el citoplasma es así, pero el color característico que le va a dar es justamente de acuerdo a los gránulos que los contienen, ¿no? ¿Qué gránulos son? Son estos eosinofílicos. ¿Qué tipo de gránulos son? Secundarios. O específicos, ¿no? Entonces, si nosotros retiramos todos estos gránulos, ¿correcto? El citoplasma va a seguir siendo, ¿de qué color? Azul rosado. Va a seguir siendo así, ¿correcto? Porque nosotros lo estamos viendo así por la presencia justamente de estos gránulos, ¿ya? De estos gránulos, ¿correcto? Estos gránulos se caracterizan porque son gránulos grandes, son redondos, algunas veces inclusive podemos ver los bordes de los gránulos, ¿ya? En algunas láminas seguramente ustedes van a poder observar el borde de estos gránulos, ¿correcto? Entonces muy importante a estos eosinófilos, ¿ya? En el anterior me olvidé remarcar algo importante, ¿no? En el anterior, ¿de cuánto a cuánto habían neutrófilos segmentados? ¿De cuánto? 50-70. De 50-70%, ¿ya? Esto es importante que lo vayan recordando cuando hagamos fórmula leucocitaria, ¿correcto? Cuando hagamos fórmula leucocitaria es importante recordar el rango referencial. ¿De cuánto a cuánto hay eosinófilos? Es 0 a 5. ¿Qué otro tenía de 0 a 5? El neutrófilo no segmentado. Abastonado o en banda, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces también son pocos, ¿no? Luego le continúa
la otra célula, ¿no? En este caso, ¿quién va a ser? El basófilo, ¿ya? Miren el tamaño del basófilo, ¿correcto? ¿De cuánto a cuánto es? De 10 a 14 micras. Miren la forma del basófilo. En general, el basófilo también tiene lóbulos. Bien, el basófilo es una célula bilobular. Profesor, por acá yo no veo nada. Efectivamente, a pesar que el basófilo es bilobulado, es poco reconocible esa bilobulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque está cargado justamente de estos gránulos, ¿correcto? ¿Cómo se van a denominar estos gránulos? Basofílicos. Estos gránulos basofílicos secundarios específicos no solamente abarcan el citoplasma, sino también, miren, el núcleo, ¿no? El núcleo de la célula. Por eso a veces no podemos distinguir esta lobulación del basófilo, ¿ya? Entonces la cromatina es una cromatina madura en grumos, pero muchas veces no podemos verlo porque justamente están cubiertos por estos gránulos. Entonces estos gránulos generalmente son así, ¿no? De un violeta intenso a negruzco, ¿ya? Son gránulos específicos de estos basófilos o estos gránulos basofílicos, ¿correcto? ¿De cuánto a cuánto nomás debería haber en sangre periférica? De 0 a 1 o de 0 a 1,5. De 0 a 1%, ¿ya? Acuérdense los porcentajes, porque va a haber casos en los cuales nosotros le mandemos a seguramente hacer una fórmula leucocitaria y casi siempre nos ponen en sus láminas 5% de basófilo, 10% de basófilo, 15% de basófilo, cuando eso sería lo más raro que podríamos encontrar en una sangre periférica, ¿ya? Entonces, ¿de cuánto a cuánto nomás debería haber? Del 0 al 1%, ¿ya? Luego tenemos a otra célula, ¿no? Y seguramente la célula más grande en sangre periférica normalmente, ¿ya? Normalmente en sangre periférica el monocito generalmente es una de las células más grandes, ¿ya? Es una de las células más grandes. Pero vamos a ver que también va a haber otra célula. ¿De qué tamaño tiene el monocito? De 14 a 21. Miren ahora la forma del núcleo del monocito. El núcleo sí tiene una forma variable, ¿ya? Generalmente la forma más característica del monocito es esa forma, como lo dijo su compañera hace un momento, arriñonada, ¿no? Arriñonada, ¿correcto? Pero puede ser también de forma variable, ¿correcto? Lo que más predomina es ese núcleo en forma de herradura, en forma de riñón, ¿bien? El núcleo del monocito también es un núcleo maduro, pero miren, la cromatina, por ejemplo, acuérdense, la del neutrófilo, ¿cómo era? Una cromatina gruesa, grumosa, ¿no? Y miren cómo va a ser la cromatina del monocito. Una entremada laxa, ¿ya? Acuérdense bien. Hay una característica importante, ¿ya? Que quiero que recuerden. Mientras la cromatina sea más inmadura, ¿correcto? La célula también lo va a hacer. Y una cromatina laxa generalmente lo tienen las células inmaduras, ¿correcto? Acuérdense bien. Pero en el monocito vamos a encontrar una cromatina denominada así, entremada laxa, porque no es una laxa de las células inmaduras, ¿correcto? Es una laxa, pero en este caso característico, típico solamente del monocito, ¿ya? Una entremada laxa, acuérdense, ¿ya? Entonces, eso es muy característico. Entonces, el citoplasma, miren, ¿qué características va a tener? ¿Qué color tiene el citoplasma? Azul gris o plomizo, ¿no? Y con justamente esos puntitos, esos granulitos muy finos que le dan la apariencia de vidrio esmerilado, ¿ya? De vidrio esmerilado. Así se le conoce justamente al citoplasma del monocito. A veces vamos a ver estos espacios, ¿no? Estos espacios característicos por la presencia de vacuolas, ¿ya? De vacuolas en los monocitos. Y a veces también pueden presentar prolongación
formaciones citoplasmáticas a modo de pseudo. ¿Ya? Eso es muy característico entonces en los monocitos. Bien. Y vamos a ver ahora a la otra célula que también podría ser una célula grande, ¿ya? Podría ser también una célula grande, pero la que más predomina son los tamaños pequeños. ¿Quién es? El linfocito, ¿correcto? Miren de qué tamaño es el linfocito. Es un tamaño variable. ¿De cuánto a cuánto? De 7 a 18 micras. ¿Por qué el tamaño es variable? Porque vamos a poder identificar 3 tipos de linfocitos generalmente, ¿ya? Acuérdense bien. ¿Correcto? Entonces, miren, generalmente la forma del linfocito pequeño, sobre todo el pequeño, tiene una forma, miren, del núcleo ovalado, ¿no? A veces puede presentar indentación en el núcleo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que a veces ustedes hacen un seguimiento al núcleo y por aquí ven como una muesquita que se le aparece al linfocito, ¿correcto? Eso es normal, ¿ya? Entonces, en los pequeños, en los linfocitos pequeños, puede ser ovalado o ligeramente indentado, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el citoplasma? ¿Cómo es el citoplasma? ¿Cómo lo ven ahí? Es un color azul clarito o celeste claro, ¿sí? Pero lo que nos interesa sobre todo es la cromatina, ¿ya? La cromatina. La cromatina está fuertemente condensada en los linfocitos, ¿correcto? Es una cromatina entonces condensada a intensamente condensada. Entonces vamos a poder reconocer 3 tipos de linfocitos, ¿ya? Un linfocito denominado linfocito pequeño, un linfocito grande y un linfocito grande granular, ¿ya? Entonces linfocito pequeño, linfocito grande y linfocito grande granular. Solo que cuando nosotros nos ponemos a contar las células y queremos hacer una fórmula leucocitaria, no vamos a poner linfocito grande, linfocito pequeño o linfocito grande granular, simplemente linfocito y punto, ¿ya? Linfocito y punto. Les pongo los 3 porque seguramente van a encontrar los 3 ahora que ustedes empiecen a revisar sus láminas. Bien, si el linfocito pequeño tenía escaso citoplasma, ¿correcto? El linfocito grande ya va a tener mucho más citoplasma, ¿ya? Al igual que el linfocito grande granular, ¿ya? Por eso pueden haber pequeños granulares, sí, en algunos casos hemos observado pequeños granulares también, ¿ya? Pero esos son los 3 tipos entonces de linfocito que deben reconocer, ¿correcto? Hasta ahí entonces eran las seis células, ¿no? ¿Qué células hemos hablado? Neutrófilos. Las 6 células, ¿verdad? Dentro de estos linfocitos, seguramente ustedes también van a ver este tipo de linfocito, ¿ya? En realidad, hoy día es células normales solamente, no le vamos a poner mucho más patologías, pero en algunos de ustedes seguramente les puede aparecer esos linfocitos tipo reactivos, ¿ya? Que generalmente está asociado sobre todo a cuadros de fibrosis, ¿ya? O cuadros de recuperación o ¿Fibrosis? ¿Fibrosis pulmonar? No. Generalmente cuando hay infecciones virales, estos linfocitos tienden a aparecer, ¿ya? En este caso, miren la forma, ya una fórmula mucho más irregular, son grandes. Miren la forma del citoplasma, correcto, con terminaciones sobre todo que le dan la forma de las células que están aledañas a ella, correcto. Miren cómo se va formando su citoplasma, ¿no? Y incrementa la basofilia. Sobre todo jóvenes, el color del citoplasma es basófilo, ¿ya? Es basófilo, que quiere decir un color azul, ¿ya? Un color azul. Bien. En cuanto al núcleo también la cromatina. ¿Cómo era la cromatina en el linfocito normal? ¿Cómo era? Una cromatina que condensada a intensamente condensada,
manzana, ¿no? Aquí en general podría aparecer sitios de condensación, pero a veces también podría tener una cromatina del tipo LAS, ¿ya? Del tipo LAS. Bien, generalmente, si les aparece, lo más probable es que de repente algunos hayan estado con algún proceso gripal en esta semana o de repente la semana pasada, que podría parecerles esto, y no se vayan a asustar, ¿ya? No se vayan a asustar porque esto es justamente un signo de reactividad de nuestro organismo, ¿ya? Pero cuando estos empiezan a aparecer en cantidades, ahí sí hay que sospechar, de repente ya no tanto de simplemente una etiología viral, sino algo más complicado, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo ¿qué célula sería entonces? Ya a modo de práctica, ¿ya? A modo de práctica. Neutrófilo. ¿Neutrófilo qué? En banda Banda. o abastonado, ¿no? ¿Hay segmentación? No. No. Y miren aquí como que se ha doblado un poquito, ¿no? Se ha doblado un poquito, ¿correcto? Entonces, ¿qué características tiene el neutrófilo en banda? En forma de S o C. En forma de S o C, el núcleo, en forma del núcleo de S o de C, los más característicos, ¿ya? El citoplasma de color azul rosado. Rosado, sí, predomina sobre todo el rosado. ¿Y los gránulos? Específicos. Específicos, ¿no? Los gránulos inespecíficos, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los gránulos inespecíficos? Los azurófilos o primarios. ¿Acá va a haber? No, en estas series no. ¿Dónde va a haber? La serie inmadura, ¿no? Que lo vamos a ver en médula ósea, ¿ya? En médula ósea, o si de repente, seguramente en alguna oportunidad también le va a aparecer en pacientes esas células, pero ahorita solamente es la serie inmadura, ¿ya? ¿De qué color son esos gránulos? De los neutrófilos. Azul rosado o lila o la banda, ¿no? O de color lavanda, ¿no? Pequeñitos, ¿correcto? Gránulos específicos neutrófilos. ¿Ahí qué ven? ¿Qué es? Neutrófilo segmentados. ¿Qué son? Neutrófilos segmentados, ¿no? Solo con diferentes números de lóbulos. ¿Cuántos lóbulos le ven ahí? 3, 5. No, 4, 5, 4 o 5. 4 o 5. 4. En realidad son 5 lóbulos, ¿ya? Miren, 1, 2, 3, acá hay una separación, 3, 4, y acá hay otra separación que sería 5 lóbulos, ¿ya? Y aquí, 2, 3, 3 o 4. 3. 1, 2 y 3. 4 hay, sino que están juntos. Pero eso lo vamos a poder reconocer mejor al microscopio, ¿ya? Moviendo el micro métrico, ¿ya? Sino que ahí está en una imagen fija, ¿ya? Ahí. Ahí es eosinófilo. No, también neutrófilo. Los neutrófilos de 5. Segment. ¿Cuántos lóbulos? 5. 5. El citoplasma. Azul Con gránulos Lavanda. específicos, ¿no? Lilas o lavandas, ¿no? Ese. eosinófilo. Por el medio Muy bien, ¿no? Muy bien. Un poquito más grande que los anteriores inclusive, ¿no? Y también que los gránulos, ¿no? ¿Qué color? Azul rosado. El citoplasma va a seguir siendo el mismo, pero los gránulos que aparecen, ese le da el color, le cambia de color. ¿Qué color? Anaranjado, ¿no? El color anaranjado. Y este es bilobulado solamente, ¿no? Un lóbulo aquí y otro lóbulo aquí, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos? Eosinófilos. Sí, eso es de una eosinofilia, ¿ya? Es de una zoonofila que llegó justamente a Mochital, ¿ya? Es característico, entonces. Miren, aquí sí hay un eosinófilo con ¿cuántos lóbulos? 3. Con 3 lóbulos, ¿no? Por eso les dije, ¿cuánto a cuánto es lo normal de los eosinófilos? De 2 a 3
lóbulos, ¿ya? Profesor, en histología me dijeron 2 nomás, sí, pero ahorita estás en hematología. Y ya sabes ahora cómo es, ¿no? 3. Aquí, miren, esto es característico, ¿ya? Miren, este es un también eosinófilo, ¿correcto? Bilobulado que recién va a cambiar a bilobulado, porque recién, miren, hay una escotadura aquí, pero no hay un filamento como tal, ¿ya? Es que antes que sea un eosinófilo, también hay un abastonado eosinófilo, ¿ya? Pero esto no lo vamos a ver todavía ahora, ¿correcto? Aquí, 2. ¿cuántos no. lóbulos? 1, 2, 3, 2 4. son, 2. Bilobulado, ¿no? Este, 2. y el de arriba, 2. muy bien. Basófilo. ¿Qué características tiene el basófilo? ¿El núcleo cuántos lóbulos tiene? 2. ¿Lo puedes ver? No. No se puede ver. ¿Qué caracteriza los gránulos basofílicos, ¿no? ¿Los gránulos están solo en el citoplasma o cubren el núcleo también? Cubren el núcleo. Cubren el núcleo, ¿no? Por eso no se puede identificar muy bien la morfología del núcleo. Pero nos llama la atención que los gránulos, ¿de qué color son estos gránulos? Es púrpura. No, gris. Azul negruzco. Lo vamos a ver mejor en el microscopio, ¿verdad? Muy intensos, ¿no? Estos, Linfocitos y un Linfocito, el de abajo. un monocito, No, un linfocito, pero pequeño. Un linfocito pequeño. Linfocito pequeño. Y uno grande. Hay dos. Y una así es, 2 linfocitos y un neutrófilo, o un monocito y No, monocito un no. linfocito. 2 linfocitos, está bien, ¿ya? linfocitos. 2 linfocitos pequeños y un neutrófilo. Pero un neutrófilo también pequeño, ¿no? Porque recuerden que va de cuánto a cuánto. ¿De cuánto a cuánto iba? De 10 a 15. Entonces, mire, por ejemplo, acá está casi del tamaño del linfocito, ¿no? Es un neutrófilo, pero que recién así pequeñito. ¿Ya? Lo que llama la atención es justamente esto, miren, en el citoplasma del linfocito pequeño, que tiene escaso citoplasma, pero a veces también lo voy a encontrar en esta forma, ¿ya? En esta forma, miren, como largada a ambos extremos, ¿no? Sí, podría ser producto de frotis, pero en todo caso, esta forma también es normal, ¿ya? No se asusten si ustedes ven esta forma, no lo cataloguen como una célula anormal, ¿ya? No es un linfocito anormal, sino solamente es un linfocito y punto, ¿correcto? Entonces van a ver así seguramente varios de esos al momento de hacer frotis. Monocito. Monocito, linfocito, Linfocito. ¿cómo es la cromatina? Condensada. Es una cromatina condensada, grumosa, laxa. Monocito. Es una cromatina condensada. Miren el citoplasma. Linfocito. Linfocito. Es un linfocito grande, ¿ya? Es un linfocito grande. A veces se van a presentar así un poquito arriñonados también, que nos confunde con el monocito, ¿no? Pero vamos a ver un monocito atrás, ¿ya? Atrás. Ese era el aspecto del monocito, ¿no? Ese era el aspecto del monocito. Lástima que no les he traído una imagen del monocito en el microscopio. Pero miren la cromatina ahí, ¿no? Y miren el citoplasma, ¿correcto? ¿Qué color tiene el citoplasma? Gris. Muy bien, ¿no? Y en el que estamos observando es uno más clarito, ¿no? Mira, un citoplasma clarito, ¿correcto? Un citoplasma claro, ¿ya? No se confundan, y seguramente también lo van a confundir ahora que vean. Pero acuérdense bien de la cromatina, del color del núcleo, ¿ya? Del color del núcleo, ¿sí? Linfocito grande, granular, ¿no? Linfocito grande, granular, ¿no? Igualito, ¿no? Miren la cromatina cómo está, ¿no? Bien condensada. Ahí sí ya es núcleo ovalado, ¿correcto? Citoplasma también azul claro.
Y esa sería la última. ¿Qué es este? Neutrófilo segmentado, solo que tiene un poquito más de grande. Quería ponerle este de aquí también porque seguramente se nos va a presentar, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver con más detalle en hematología. ¿Es una célula plasmática? Es una célula plasmática o un denominado plasmocito, ¿ya? Les pongo porque de repente por ahí vamos a ver en algunos, pero no es normal que aparezcan estos en general, ¿correcto? Porque este es propio ya de otras patologías, ¿correcto? Pero este, por ejemplo, nos llegó en un paciente con mieloma múltiple, ¿ya? Miren aquí, ¿no? Miren aquí el núcleo, ¿correcto? Es un núcleo excéntrico, citoplasma también abundante, y miren una zona clara, ¿no? Una zona clara perinuclear, ¿no? Una zona clara perinuclear, producto de la presencia de aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, esto es una célula plasmática, ¿ya? Y esto es como les digo, de un paciente que tenía mieloma, y miren los hematíes cómo están también apilados, ¿no? En filas de monedas, como se denomina así también, ¿ya? No lo vamos a ver ahorita como tal, ¿correcto? Porque estamos enfocados solamente a morfología madura normal, ¿no? Y hasta ahí entonces, jóvenes, ¿ya? Lo que nos queda es que ustedes preparen su frotis y saquen cada uno su microscopio y pasemos a